Vamos a hablar ahora de un concepto muy importante para entender el nacimiento del narcotráfico en Colombia. Y para esto quiero que analicemos algunas líneas de este libro escrito por el periodista Fabio Castillo, que fue durante mucho tiempo columnista y jefe del equipo investigativo del diario El Espectador, el mismo diario que persiguió de manera vehemente el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, entre otras cosas que él también quería formar la dinastía de los Escobar. Hay un antecedente histórico que ayuda a comprender las raíces del narcotráfico en Colombia en 1972. Y para eso es importante comprender un fenómeno que se llamó la bonanza marimbera, un fenómeno que se dio entre 1972 y 1978. En el marco de esta bonanza marimbera hay otro antecedente que se llamó la Guerra Verde de Efraín González al Ganso Ariza. Entonces, sobre este tema de la fiebre verde, quiero leerles un párrafo que es bastante interesante, que dice así: la explotación ilícita de las minas de esmeraldas en Boyacá, que son patrimonio de la nación, ha sido la fuente de poder para dos familias, ambas enraizadas en la misma historia política de Colombia. La primera fue dirigida por Efraín González Telles, un veterano luchador de la violencia política de la década de los 50, catalogado por la prensa como un legendario Robin Hood colombiano. Miren que el primer Robin Hood no fue Pablo Escobar ni el M-19, fue Efraín González Telles. Hay una serie que a finales de la década de los 90 se dio en la televisión colombiana, que no sé si está en YouTube, pero hay que buscarla. Una serie que se llamó Fuego Verde y hablaba de todo este contexto de la guerra entre las minas de esmeraldas. González era buscado por los campesinos boyacenses y santandereanos como su juez supremo. Dirimía en conciencia y sin trámites ni abogados cualquier pleito familiar de tierras e incluso aquellos con ribetes penales, pero también lo buscaban como su patrono porque aseguraban que poseía las dotes sobre las cuales existe toda clase de leyendas y mitos. Si la policía lo buscaba, se transformaba, por ejemplo, en una flor o cualquier otro ser inanimado que despistaba a las autoridades. La recóndita esperanza de los campesinos radicaba en descubrir sus secretos. Este personaje claramente nos muestra que las dinastías no solamente se armaban en las familias politiqueras, también en las familias esmeralderas era importante el tema de la familia. Miren que este señor González es de la época de la violencia de los 50, ya es un veterano para los 70 y se convierte en alguien rival de otro señor llamado el Ganso Ariza. Y por eso quiero que analicemos la relación entre Humberto Ariza Ariza, alias el Ganso Ariza, y el señor Efraín González. La otra familia que trabajó en sociedad con la de González era la dirigida por Humberto Ariza Ariza, el Ganso Ariza, un asesino nato. Purgó una larga condena en Bogotá, que basó su poder en la fuerza. Durante la época de su reinado en la zona esmeraldífera, se asegura que asesinó o mandó a hacerlo a más de 800 personas. Efraín González murió en Bogotá
el 9 de junio de 1965, luego de un gigantesco operativo que incluyó 2 batallones del ejército y un cañón, bajo la dirección de un militar especialista en lucha contraguerrillera, José Joaquín Matallana. Fue todo un día de lucha contra la destartalada casa de un piso, cuyas paredes tuvo González la previsión de cubrir con colchones para evitar el rebote de los proyectiles. Un sargento, 4 soldados y un civil murieron, mientras que 11 resultaron heridos. El bandolero, como lo denominaban los boletines oficiales, estuvo a punto de burlar tan estrecho cerco, pero terminó derrotado por la cámara de un fotógrafo de prensa que, más que por temor que por solidaridad con el operativo, la estrelló contra la cabeza de González. Hasta ese momento se le imputó la comisión de 117 asesinatos. Miren que Ariza tiene 800 muertos encima y González 117. Esto se llama mafia, algo muy parecido a la mafia siciliana, que es la gran inspiración de la mafia colombiana. Entonces, cuando la gente habla de Pablo Escobar, tiende a creer que fue con Pablo Escobar que nació este tema de la mafia en Colombia con este tipo de prácticas, pero es la bonanza marimbera y la guerra verde las dos cuestiones históricas que es importante estudiar para comprender la mafia de las guerrillas y de los narcotraficantes, de los paramilitares en Colombia, porque los paramilitares, las guerrillas, terminan financiándose también con temas de narcotráfico. Y acá vamos a hablar un poco de la bonanza marimbera, que acá Castillo la define muy bien de la siguiente manera: en la costa atlántica también hubo explosión de dinero. En 1972 empezó a trascender a la prensa la historia de unos señores costeños medio exóticos que hacían pública ostentación de grandes capitales, que según explicaban ellos mismos provenían de la venta de una hierba que para la idiosincrasia colombiana solo se fumaba en el festival de Woodstock, la marihuana. En esta primera etapa, la marihuana era controlada por clanes como los Dávila Armenta, Raúl, Eduardo Enrique y Pedro, y Raúl Dávila Jimeno en el Magdalena, es decir, aquellos poseedores de un capital importante de base. La compra de un cargamento de la hierba y el alquiler de un barco para su transporte no estaban ciertamente al alcance de cualquier empleado. Entonces aquí podemos ver que la marihuana se convierte en esa droga que permitía constituir las mafias del momento. Un juez de Tallahassee, Florida, libró orden de captura por el tráfico de marihuana desde 1977 contra Eduardo Enrique Dávila Armenta. El 22 de agosto de 1979, un juez de Tampa, Florida, dictó otra orden de captura en su contra, identificada como 73105 CTH. Un juez de Italia también dispuso detención por el mismo delito. Ninguna se ha podido cumplir. Entonces miren que desde esta época reina una impunidad tremenda, y estos tipos tenían algo muy importante, porque ahorita hablaremos del tema de las pistas de los barcos y de cómo el fenómeno de la ventanilla siniestra en el gobierno de Alfonso López Miquelsen entre 1974 y 1978 determinó las estructuras sólidas de lo que es el narcotráfico en Colombia. Y para complementar el tema de esta guerra verde,
y de esta bonanza marimbera, también les quiero compartir un párrafo de un libro que ya hemos estudiado en las clases anteriores, del señor Alberto Velázquez Martínez. Y acá también hay unas reflexiones muy interesantes sobre este contexto de los 70s que vale la pena reflexionar. De este libro voy a leerles algo que ayuda bastante a comprender ese contexto politiqueo en Colombia. Y acá está el tema de cómo se derrumba ese contexto en el 73. Dice así: Rojas Pinilla había fundado el 13 de junio del 71 para conmemorar el día en que derrocó a Laureano Gómez con la ayuda de vastos sectores conservadores y el entusiasmo del liberalismo, la ANAPO, como tercer partido político, y sustraerla de las simples listas que figuraban a nombre del rojismo conservador y liberal. Volvió sus ojos al experimento del tercer partido, que en su gobierno inspirara Lucio Pavón Núñez y que en su momento obtuvo el repudio del entonces cardenal Crisanto Luque, dada su abierta inspiración fascista y su juramento, que era un culto a la personalidad del dictador. En Villa de Leyva, corazón histórico de Boyacá, creó su colectividad, soliviantado por el éxito electoral que había tenido en las elecciones presidenciales del 70, cuando puso en jaque el triunfo del candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana. Esto fue un gran escándalo que se dio el 19 de abril del 70, cuando, con la complicidad del gobierno de Carlos Lleras, que con su exministro Misael Pastrana le roban las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla, porque la radio había anunciado que Rojas Pinilla era el ganador en la noche, y al amanecer ya el ganador era Misael Pastrana. Entonces, cuando hablan del cardenal Crisanto Luque, nos recuerda esa relación fascista con el catolicismo. Y ahí vemos una doble herencia italiana. Por un lado está la mafia siciliana, que estaba inspirando a estos jinetes que inicialmente eran de las esmeraldas y de la marihuana, y que después serían jinetes de la cocaína. Y por otro lado, las ideas fascistas que venían de la época de Mussolini, que inspiraron aquellos movimientos de la extrema derecha colombiana. Entonces se empiezan a juntar los dineros ilegales con gobiernos fascistas que vivían de puros estados de sitio. Hay un libro muy interesante que nos habla de los 15 años de recurrentes estados de sitio. A partir del 91 se llaman estado de conmoción interior, que era lo que estaba proponiendo Rodolfo Hernández, que por eso espantó mucha gente. Pero antes del 91 se llamaba estado de sitio, que es una forma de emergencia de los gobiernos para trabajar como dictadura. El estado de sitio permite que los militares y los policías vigilen a los opositores por miedo a un golpe de estado. Por eso también se le llama estado de conmoción interior. El estado de sitio era la forma predilecta como se gobernaba en esta época
del Frente Nacional, porque era una justificación para que la policía y el ejército pudieran matar opositores, diciendo que estaban cuidando la patria de un golpe de Estado. Le roban la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla, estado de sitio. Empiezan a matar líderes sindicales, líderes estudiantiles, líderes del magisterio, líderes de oposición. Entonces dicen, es porque estamos salvando la patria, o como diría el general Plazas Vega, estamos cuidando la democracia, maestro. Y el estado de sitio se convierte en esa forma de gobernar a través de decreto, de fortalecer un presidencialismo que duraba 4 años, pero que actuaba con el poder dictatorial de cuando duraba 6 años. Entonces, en este libro de 100 preguntas y respuestas, hablamos de los momentos más críticos de la historia de Colombia, cuando se gobierna en un permanente estado de sitio. Les quiero compartir unas reflexiones sobre cómo pesó bastante este tema del estado de sitio, así como pesó el tema agrario, como pesó el tema de la Guerra Fría, como pesó el tema del nacimiento de las guerrillas y de los primeros mafiosos en Colombia. Entonces, acá dedicamos a este tema del estado de sitio un capítulo del que también quiero compartirles un párrafo que es muy diciente de cómo se estaba gobernando en esta época, una época bastante compleja y que definitivamente hay que estudiar con todo el rigor que merece. Porque después de la muerte de Gaitán, vemos que esta figura del estado de sitio se repitió bastante en nuestra historia, aunque antes también los gobiernos utilizaban esa figura para poder montar una dictadura con algo de disimulo. Y por eso es importante tener en cuenta esto. Acá voy a leerles, por ejemplo, cómo fue el estado de sitio en ese contexto entre Carlos Lleras y Misael Pastrana, que fue una época bastante compleja también para el país. Dice así: el Comando Nacional de la ANAPO declara que el gobierno oligárquico que explota Colombia, después de haber preparado un escandaloso fraude que está acabando de consumar y pretende imponer ahora en el país un resultado electoral que burla la opinión inequívocamente expresa en las urnas por la abrumadora mayoría nacional, que el presidente electo de Colombia es el general Gustavo Rojas Pinilla, que no reconocemos un fallo diferente al triunfo de esta candidatura y que estamos tomando medidas necesarias y eficaces para impedir que la oligarquía le robe el poder al pueblo. Esta situación llevó al presidente de turno, Carlos Lleras Restrepo, a instaurar medidas de control como el estado de sitio y el toque de queda, comité de solidaridad con los presos políticos. En un discurso pronunciado el 21 de abril, el mandatario llamó a la calma popular e impuso, entre otras resoluciones, censura a medios radiales, donde se limitaba el ejercicio informativo, con el único fin de evitar que los medios alarmaran o instigaran a la población a tomar medidas de hecho, movilizaciones y protestas. Imposición del toque de queda a partir de las 8 p.m. de esa misma noche. Prohibición de reuniones de más de 5 personas en las calles. Este es el contexto por el que nace la guerrilla del M-19, un contexto
de estado de sitio, de censura a medios que pudieran criticar el gobierno de turno, toques de queda y gobierno presidencialista a punta de decreto. Esto es lo que la historia eufemística llama la democracia más estable del continente. Porque como en esta época de los 70s se dieron tantas dictaduras en América Latina, hubo dictaduras en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Argentina. Entonces, al haber tantas dictaduras, decían que aquí en Colombia estaba la democracia más estable del continente y una de las democracias más estables del mundo. Ese cuentico lo vende mucho la historia tradicional, pero falso. Estos gobiernos, como pueden ver ustedes, usaban bastante la figura dictatorial del estado de sitio. Además que había una crisis económica también, como la que venía desde el gobierno de Guillermo León Valencia, que el gobierno de Carlos Lleras la intentó tapar buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y al final ni siquiera pudo llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esta nueva crisis trajo más muertes, más terrorismo de Estado, más represión y afectó la economía. Y acá es en donde emergen las economías ilegales, con este tema de las esmeraldas, la guerra verde y la bonanza marimbera. Es una época caótica que Fabio Castillo la llama la mafia en Macondo. Quiero compartirles esta tesis que es muy bien interesante, que ese concepto muy bien tomado del escritor Gabriel García Márquez. Vale, es un párrafo que es bien interesante. Un ejemplo típico de las excentricidades es el de Lucho Barranquilla, quien compró la casa en que funcionaba el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Santa Marta, solo para tener el placer de lanzar judicialmente a los detectives que usaron perseguirlo en alguna ocasión. Su émulo era Lucho Panamérica Cabarcas, propietario de la isla rocosa frente a Santa Marta, cuya casa representa la quilla de un barco incrustado en la piedra. Para tener una dimensión del tráfico de marihuana, vale la pena mencionar un caso, el de Yesid Palacios, quien negoció en menos de un año la bicoca de 180,000 libras de esa hierba, con seguridad del 99.9% de los colombianos. En su vida han oído hablar de Palacios. La explosión de los nuevos ricos dio lugar a incidentes como el de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Julio Salgado Vázquez, que terminó asesorando a narcotraficantes, a quien se le acercó un mafioso para comprarle su casa por 20 millones, que en esa época era mucha plata, cuando su valor no superaba los 5 millones de pesos. Le pidieron a Salgado que hiciera la escritura por 5 millones para que el narco que la adquiría no tuviera problemas tributarios. Después de corrida la escritura, se negaron a pagarle la diferencia. De esta época es la famosa colección de Ferraris del clan Lafori González, Eduardo, Iván y Fernando, y las casas con sótano blindado y provisión de alimentos para varias semanas, que hoy pueden visitar como auténticos museos en Maicao y Riohacha. Bueno, y ese apellido Lafori nos recuerda a José Félix Lafori, el presidente de Fedegan, que ha sido también señalado de tener vínculos con paramilitares y que lamentablemente pues es clave en la reforma agraria en este momento. A veces toca pactar ciertos elementos de reforma agraria con la oligarquía.
Este ejemplo que nos muestra el periodista Fabio Castillo es muy interesante porque, o sea, es increíble que un mafioso pueda comprar una casa que vale 5 millones en 20 millones, como para decirle, aquel que mando soy yo. Entonces miren, el país aguantando hambre, con esa inflación que venía desde el gobierno de Guillermo Lón Valencia, el país jodido, y los mafiosos comprando propiedades, pagando 4 veces más de lo que vale. Y eso es lo que inicialmente se llamó la bonanza marimbera, que es un fenómeno bastante interesante para comprender el protonarcotráfico en Colombia. Y acá empiezan a ser un fenómeno que convierte a Colombia en un narcoestado y que ahorita lo estudiaremos como la ventanilla siniestra. Y es como los narcotraficantes empiezan a comprar puros politiqueros, empezando por López Miquelsen, por Turbay Ayala, por congresistas, empiezan a sobornar a jueces. Y ahí es cuando personajes como Pablo Escobar empiezan a encontrar su lugar en el mundo. Entonces, vamos a estudiar un poquito este tema de la ventanilla siniestra para que salgamos al descanso, porque si comprendemos este fenómeno, vamos a entender por qué muchas personas dicen que Colombia es un narcoestado.